Se viralizó ayer en las redes sociales, aquí particularmente en el Valle de México y en la zona metropolitana. Esta herramienta poderosa de las redes sociales esta vez se volvió en contra de la propia sociedad. No recuerdo yo un ambiente tan crispado, tan tenso como el que vivimos ayer aquí en el Valle de México, particularmente, aunque también en otras localidades del país. Esta herramienta, las redes sociales, que han sido utilizadas pues para arrancar y llevar al éxito grandes movimientos, incluso revoluciones sociales, como la primavera árabe. Recuerda usted que terminó con los regímenes de Hosni Mubarak o de Muammar el Gaddafi. En esta ocasión le digo, pues lo bueno y lo malo, ¿no? Se utilizaron en contra. Se le mete ruido de esta forma y se desvirtúa un creciente movimiento legítimo en contra del gasolinazo, y se abrió el espacio pues precisamente para grupos vandálicos, para la actuación de grupos vandálicos, para vividores, delincuentes comunes que se aprovecharon de esta coyuntura. Las redes sociales, insisto, se utilizaron en contra de la sociedad. Se difundieron incluso imágenes de sucesos en otros países, precisamente en Turquía, de Irak, de gente armada, para decir que ahí venía el lobo, y se generó realmente una situación muy lamentable de pánico, de histeria. Decían que esos grupos armados estaban desarrollándose en el Estado de México. Parte de verdad, parte de mentira. Sí había esta actuación de grupos de vándalos, pero a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Desde muy temprano comenzaron estas versiones, que le digo, de hombres armados que saqueaban comercios, que quemaban casas, incluso eso nunca fue cierto, que asaltaban a transeúntes a mano armada, que los golpeaban, casi que los linchaban. Esto desató, le digo, el pánico. No hay una epidemia más poderosa y más contagiosa que el miedo, que el pánico social. Esos mensajes emitidos de mala fe, desde luego, fueron difundidos por muchas personas de buena fe, pensando que alertaban a sus comunidades, pero sin querer pues les hicieron el trabajo sucio o el caldo gordo a esos grupos delincuenciales que salieron a las calles aprovechando la situación y haciendo realidad esos saqueos de comercios y de gasolineras que iniciaron principalmente, curiosamente, donde surgió ese rumor, en el Estado de México, en los municipios concretamente de Ecatepec, de Coacalco, de Atizapán, de Tlanepantla, de Naucalpan. Así pues se realizó con esta convocatoria expresa, incluso en redes sociales, que ya está investigando la policía cibernética, convocatorias expresas a saquear comercios, supuestamente pues para demostrar esta indignación por el gasolinazo, pero no es otra cosa que, como le digo, grupos delincuenciales que aprovechan la coyuntura para esto, para hacer su agosto en pleno enero. Así se realizó el primer saqueo de la tienda Chedraui, que le reportábamos ayer en el municipio de Villa Nicolás Romero. Fue una convocatoria expresa a saquear esa tienda y se concretó, fue el experimento, y por eso lo magnificaron y lo masificaron, o intentaron masificarlo el día de ayer. Hay por lo menos 11 mensajes de audio falsos que han sido detectados de supuesta gente de información de primera mano. Hay algunas voces ahí amenazantes. Hey pueblo, yo soy policía y me han dicho que salga vestido de civil, armado y dispare a matar. Todas estas cosas que la gente está difundiendo porque le parecen que está haciendo un servicio
a la comunidad cuando lo que está haciendo es todo lo contrario, está haciendo el servicio a estos grupos oscuros, a estos grupos delincuenciales que están llevando a cabo estos robos, estos saqueos a plena luz del día en estas comunidades. No hay que difundir, por favor, esta situación. Esto le favorece a este tipo de grupos. Ayer todo el mundo tenía un conocido que tenía información de primera mano y que decía que la represión había comenzado. Se hablaba de esta teoría del pánico moral que dice que las autoridades meten este tipo de grupos para deslegitimar las protestas y entonces poder dar mano libre y mano ancha a la represión. Desde luego que estos actos delincuenciales deben ser reprimidos y reprendidos con todo el peso de la ley. Aquí obviamente pues se está hablando de teorías conspirativas que no se pueden descartar. Sería a lo mejor muy cándido de nuestra parte descartar, porque desde un principio lo anticipamos. Siempre en estas coyunturas sociales hay mano negra, lo vimos en el caso del conflicto magisterial de Oaxaca, y no quedan al margen de grupos políticos, vandálicos, incluso del crimen organizado, podríamos decir. Hubo gente armada, hubo disparos en algunos de estos saqueos para encender y pues incrementar este clima de tensión. No difunda esos mensajes, por favor, de esos supuestos policías que dicen que ellos están del lado del pueblo y que aunque les han ordenado tirar a matar no van a hacerlo, o de supuestos militares o de gente que dice tener información de primera mano. No los difunda. Ya la policía está investigando la procedencia de estos mensajes, así como de otros posteos, unos 40 hechos que se reportaron totalmente falsos, donde le tomaban la foto a un hecho, es decir, un centro comercial que estaban saqueando, y lo replicaban ubicándolo en otros lugares, multiplicando esos hechos cuando se trataba del mismo. Por lo menos hay 40 sucesos de estos que fueron reportados en redes que fueron totalmente falsos. Hubo muchos incidentes, ahorita le vamos a detallar eso, sí, pero muchos de ellos no fueron verdad. No fue verdad eso de las casas incendiadas, no fue verdad eso de muchas de esas fotos con gente armada. Hubo muchos actos vandálicos, sí, pero esto se incrementó desafortunadamente en base a la misma sociedad que, preocupada o pensando hacer un bien, desafortunadamente hizo un mal. 40 reportes falsos de saqueos en donde se utilizaron la foto, le digo, de algún hecho, ubicándolo en otro lugar donde no estaba pasando nada. No hay que difundir esto, por favor. En todo caso, pues estamos abonando este clima de miedo, de pánico y de histeria social. Difunda lo que usted ve. Ayer que hacíamos un recorrido ahí por calles de la delegación Miguel Hidalgo, donde la gente estaba cerrando los comercios apresuradamente, se difundía el miedo, el temor de aquí. Ahí venían los saqueadores y le decíamos, reporte lo que usted ve, lo que a usted le consta. Es como el principio básico del periodismo. ¿Usted lo vio o se lo dijeron? ¿No? Si usted lo ve, bueno, repórtelo como es. No diga lo que ayer veíamos repetirse y replicarse una y otra vez. Es que están diciendo que en tal calle, es que están diciendo que... No. No, por favor, porque más allá, si es verdad, si a usted le consta, bueno, como se hizo muchas veces, se subieron videos, incluso se reportó el hecho y en muchos casos fue atendido de manera efectiva por la policía, principalmente en esta ciudad, cosa que no ocurrió en el Estado de México. Negocios grandes y pequeños cerraron en prácticamente toda esta ciudad, Plaza Comercial Antara, en todos lados. La actividad terminó ayer cuando todavía no comenzaba la tarde, o apenas comenzaba la tarde en esta ciudad, por esta crisis, por esta histeria, esta paranoia que se desató a través, esta vez hay que reconocerlo, se lo debemos a las redes sociales.
No hay toque de queda en ninguna localidad, a pesar de que ayer una patrulla ahí en Villa Nicolás Romero, donde ocurrió el primer saqueo a la tienda Chedraui, lo decía por los altavoces. La propia policía, principalmente del Estado de México, abonó a ese clima porque en las patrullas pasaban a los negocios y les decían mejor cierre porque están ocurriendo actos vandálicos y saqueos. ¿Cómo que cierre? Pues entonces la policía ¿para qué está? ¿No? La policía está para proteger a la ciudadanía, a los comercios y a la actividad económica. Para eso está la policía preventiva. Yo en un momento pensé que también podría ser falso este audio de esta policía, que pones la imagen y empatas con el audio, pero no, resulta que sí fue verdad. Decía, para imponer un toque de queda es una suspensión de garantías individuales. No se puede decretar así como así, a pesar de esa situación tan grave. Mire, tenemos ahí ese material, mi querido Bancho. Guárdense en sus casas, no se arriesguen, por favor. Andan vandalizando todo Nicolás Romero. Estamos en toque de queda, señores. Toque de queda. Hágame usted el favor. ¿Cómo no se iba a abonar al clima de pánico si es la propia autoridad la que está difundiendo esa información? Sí, fue verídica este audio, esta acción de estos policías a los que se les llamó la atención. Digo, babosos, o sea, perdón, pero este policía no puede por sí mismo, no sabe lo que legalmente implica el término toque de queda y se abonó desafortunadamente de esa forma. Si la autoridad te lo está diciendo, supuestamente, pues cómo no te va a dar miedo, ¿no? Si la autoridad te está diciendo, mejor cierra porque ni siquiera nosotros podemos hacer frente a esta situación. Eso es lo grave y lo sospechoso en el caso preciso del Estado de México. Los rijosos son ladrones comunes, estos que andan en motonetas, estos que se dedican a eso precisamente. Estos fenómenos, esta rapiña y saqueo se ven incluso después de los fenómenos naturales, lo vemos cuando se aprovecha la coyuntura. Es muy fácil movilizar a la turbamulta y pues entrarle en bola a los robos, a los destrozos o a los linchamientos, ¿no? Lo hemos visto, la gente se envalentona en bola generalmente y entonces le entra todo esto, o dice, órale, no seas menso, llévate una pantalla, ¿no? Ahorita que todo el mundo se está llevando una, ¿cómo te vas a quedar tú sin la tuya? Y mucha gente que incluso puede no ser ladrona de oficio o por modus vivendi, le entra a estos saqueos. También le voy a decir lo que yo vi en carne propia. Ahí nos tocó cubrir el intento de saqueo en un comercio, una bodega de estas comercial mexicana en la México Tacuba. Andábamos por ahí haciendo este recorrido cuando escuchamos el ruido de sirenas, sobrevuelo de helicópteros, acudimos al lugar cuando estaba prácticamente ocurriendo. Estos ladronzuelos son locales, así como ocurrió en los otros lados donde se detectaron estos saqueos. Es gente que aprovechó precisamente esta coyuntura, se convocó en redes e intentó perpetrar el robo masivo o el robo en pandilla en este comercio, porque entraban y salían de una vecindad que hay justo enfrente de ese comercio afectado. Los desmanes se dieron principalmente en zonas populares, colonias de por sí peligrosas, por su incidencia en robos, asaltos al transporte y a transeúnte, a comercios. Ecatepec, que es uno de los municipios más peligrosos del país, lo hemos dicho, Coacalco, Atizapán, en el Estado de México, Cuautepec, Barrio Bajo, el Gustavo Madero, es, perdóneme, pero por la gente honesta que vive ahí, porque también vive gente honesta en esas localidades, yo tengo familia en esas localidades, algunas de ellas, y hay gente honesta, y hay gente que muy bien sabe que tiene que convivir con malandros, que los hay, que ha sido víctima incluso de asaltos afuera de su propia casa, o que han sido víctimas de asaltos en casa, habitación, por estos mismos sujetos o vecinos que sabe cuánto sale usted, qué tiene, qué coche tiene, a qué hora entra, a qué hora sale. Todo eso son vecinos indeseables que hay en estas colonias desafortunadamente peligrosas, donde persisten algunos cinturones de miseria, algunas vecindades
con malvivientes, y no quiero decir que la gente que vive en vecindades sea toda malviviente, pero desafortunadamente mucha sí lo es. Cuautepec, Barrio Bajo, en Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Tacuba y Tacubaya, zonas que son, y no lo digo yo, lo dice la incidencia delictiva en esas zonas, en Iztapalapa, y además todas estas localidades aledañas, cercanas o contiguas a municipios mexiquenses donde iniciaron estos rumores y estos saqueos, curiosamente en el Estado de México. En el Estado de México, donde va a haber elecciones, en el Estado de México donde conviene y no que haya este tipo de actos, porque por un lado terminas con la protesta social en contra del gasolinazo, pero por otro denotas que hay una falta de seguridad, una descomposición del tejido social, no lo olvidemos, que estamos viviendo ya desde antes de esto. Le digo, no pretendo ofender a la gente honesta, yo mismo vivo en una colonia popular, yo mismo soy parte del pueblo, sé de la gente, que hay gente malosa alrededor de mi colonia, muy cerca, gente que se dedica incluso a actividades pues, delictivas totalmente, otros hechos que se han reportado ahí, que se han dado y que siguen sucediendo. Aquí lo importante es que estas gentes sean pues castigadas con todo, como se dice, con todo el rigor de la ley, y que no al rato vuelvan a salir a la calle a hacer lo mismo. Esto no descarta, como le digo, la teoría de la conspiración contra este movimiento antigasolinazo. Advertimos desde un principio que siempre hay mano negra en estas coyunturas, en estas situaciones de agitación social, grupos delincuenciales o porriles, quizá al servicio de organizaciones políticas igualmente delincuenciales. Sabemos que muchos de estos partidos, de estas agrupaciones, tienen gente a su servicio para manifestarse, para hacer bloqueos, y no dudamos que para cometer este tipo de actos, para meter ruido y generar inestabilidad. Nada tienen que ver estos hechos lamentables, deplorables, reprobables, repudiables, tristes, con las protestas realmente legítimas y la indignación de la gente, que después de esto pues no sabemos a dónde irá realmente esta protesta legítima social que se pretendía realizar en contra de este gasolinazo. Nada tiene que ver, sin embargo, la coyuntura se prestó a ello, las redes sociales se utilizaron para ello, por lo que aquí le hacemos este llamado. No difunda lo que a usted no le consta, lo que a usted le llega de rebote, a veces le llega de conocidos, que ellos mismos, le digo, tratando de hacer un bien, tratando de prevenir algo, en realidad estamos haciendo un mal. Hay que sujetarnos, comunicarnos entre nuestros propios conocidos, entre nuestras propias redes, y pedir que se difunda lo que uno está viendo. Si es un acto delictivo, si es un saqueo, bueno, vamos a tratar de grabarlo, si no nos exponemos, vamos a tratar de denunciarlo y vamos a decirlo. No se trata de callar bocas tampoco, pero se trata realmente de mantener la calma, la sensatez y reportar lo que uno ve, no abonar a este clima que únicamente está favoreciendo a los grupos criminales, trátese de quien se trate, ya sea delincuentes comunes, delincuencia organizada o delincuencia política. Muchos dicen aquí, hay peores actos vandálicos que cometen los políticos, los partidos, sí, pero recuerde que no podemos combatir un crimen con otro crimen igual o peor.